Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Otra vez estamos acá por este medio para poder compartir acerca de la palabra del Señor. Unidos en ella como iglesia, como cuerpo, podemos crecer, podemos madurar, podemos obtener las respuestas que necesitamos para seguir emprendiendo en la vida, con todas las facultades, con toda la capacidad, con todas las responsabilidades, poder y autoridad entregados por Dios a nosotros para bendecir a mucha gente que está necesitada. Tenemos un mensaje, tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestros hijos. Así que bienvenidos a todos los amigos y amigas que nos están viendo por primera vez. Recuerden, Jesucristo es la respuesta a cualquier asunto en la vida. Y empieza de manera trascendental cuando nos rescata para ser salvos y ser salvos por toda la eternidad. Sin embargo, aunque añoramos esa eternidad, precisamente la empezamos a vivir acá en este mundo, en la realidad que tenemos que enfrentar cada día en nuestras vidas. Por eso oramos y damos gracias a Dios para que el Señor bendiga a todos aquellos que apenas están conectando con nosotros, aquellos que ya forman parte de nuestra casa de pan, Templo Belén, y que se reúnen en cualquiera de nuestras sedes. Por eso oramos, agradecemos y también le podemos pedir al Señor que nos bendiga. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por cada persona que nos ve, Señor, que lleve mucho tiempo con nosotros o que apenas está sintonizando, Señor. Ayúdanos a estar alrededor siempre de tu palabra, por encima de carismas humanos, por encima de intereses, oh Dios, egoístas, personales, por encima de religiones. Señor, lo más importante es entender que tú eres Dios. Tu Hijo Jesucristo nos ha salvado y rescatado. Está tu palabra, tu Santo Espíritu, para que podamos caminar, Señor, precisamente en obediencia y así poder bendecir nuestras vidas, la de nuestras familias y de aquellos que están a nuestro alrededor, pero también hasta lo último de la tierra, los pueblos no alcanzados. Señor, yo te pido que sanes, que restaures a aquellos que han estado en intervenciones quirúrgicas, Señor, para que les restaures, oh Dios, de manera rotunda, Señor, para que puedas sanarles, oh Dios. Te pedimos por aquellos que tienen problemas emocionales, problemas económicos, problemas en lo educativo, Señor, aquellos que estén emprendiendo, que necesitan tu acompañamiento, Señor, para poder hacer las cosas de la mejor manera. Pero ante todo, Dios, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, buenos creyentes, obedientes, que seguimos tu palabra, para tu honra y gloria y bendición de millones. Con mucho agradecimiento lo hacemos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos orar hoy en nuestra oración misionera por aquellos obreros transculturales o interculturales que están trabajando en lugares donde no hay una claridad de lo que es el gobierno. Me refiero a que en algunos de estos sitios la religión impuesta es la que toma las riendas de todos los ciudadanos, todo el gobierno, todas las formas. Y esto hace que haya un totalitarismo. No es fácil vivir en ese medio, donde se imponen los asuntos de la fe que dejan de ser de fe, porque se hacen de manera coercitiva, obligando, y hay mucho sufrimiento. ¿Cuántos pueblos empiezan a vivir la religión como una imposición? Sus mentes son alienadas, hay conflictos, hay dificultades, y llegar a ellos hay que romper fortalezas espirituales, donde la mente está siendo atada por todo este sistema de cosas. Así que oramos al Señor para que bendiga a nuestros obreros y la iglesia que está creciendo en nuestros sitios se levante en autoridad. Padre Santo, oramos, oh Dios, en nuestra oración misionera por todos aquellos pueblos, por todos aquellos lugares, Señor, donde tenemos obreros, donde la iglesia está apenas comenzando y se imponen religiones, oh Dios, que no se apela a la fe, a la buena voluntad, a la decisión de cada persona, sino que se obliga, Señor. Te pedimos que te glorifiques, que la iglesia pueda crecer y que nuestros obreros, los pastores, los creyentes tengan en ejercicio esa autoridad y ese poder, Señor, para interactuar con un mundo de necesidad. Glorifícate, oh Dios, y creemos que tú eres Señor, tú eres el Rey de Reyes de toda tribu, lengua y nación, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hablando precisamente de
lo que es gobierno, lo que es la justicia, que por supuesto que la mayoría de gobernantes quiere por lo menos sugerir u ofrecer justicia para todos. Pero en la práctica no sucede, no pasa. ¿Por qué? Yo creo que nosotros como iglesia tenemos una respuesta en autoridad, con poder de parte de Dios para ayudar a este mundo, para que el reino de Dios llegue a cada persona, llegue a las comunidades y puedan obtener las respuestas necesarias. Vayámonos al Evangelio según San Mateo capítulo 18, 23 al 35, una historia muy conocida que nos puede ayudar a entender por qué se dan tantos problemas en esto. Dice así la palabra: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Padre, es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia nos ayuda, nos hace entender y comprender. Queremos obedecerla y vivirla en Cristo Jesús. Amén. Esta es una historia fascinante porque nos pone en el plano de lo que es un reino. Podríamos hablar del reino de Dios, en este caso era un rey humano. Sin embargo, los componentes nos empiezan a enseñar varias cosas que tienen que ver con el tema del día de hoy. En fin, por lo menos había un rey y él tenía una autoridad. ¿Quién se la dio? La ejerció y tuvo la discreción para perdonar y para facilitar, ayudar en el ejercicio de una persona en necesidad. Sin embargo, la respuesta de este hombre a uno que era un par igual a él, con una poca deuda, no fue la misma. ¿Quién le dijo que ante un beneficio que había recibido ahora tenía la autoridad y tenía el poder para castigar a alguien que era como él y que inclusive su deuda era más pequeña? Estamos hablando de injusticia, estamos hablando de rey, de un reino, estamos hablando de administrar justicia. ¿Cómo se debe hacer? Precisamente la iglesia en estos días en nuestra región, en Medellín, marcha y hace presencia en la ciudad. ¿Por qué y para qué marchamos cuando lo hacemos? Cuando tocamos temas como la injusticia social o buscar la justicia social, ¿qué tiene que decir la iglesia? ¿Hemos perdido o hemos permitido que se nos usurpe el derecho a hablar como parte de una ciudadanía, de un país o de un departamento? O peor, hemos abdicado en nuestra responsabilidad de hablar con la autoridad delegada por Dios y su poder entregado para cumplir con una tarea que Él nos ha encomendado. Es muy importante que en lugar de las opciones o posturas dictadas por el humanismo u otras formas de pensamiento, entender desde la palabra de Dios quiénes somos, cuáles son nuestros deberes y responsabilidades, de qué estamos facultados por Dios para poder hacer y entender nuestra autoridad legítima otorgada por Él, entendiendo desde lo que somos,
como individuos, como familia, como iglesia, y comprender además el modo de relacionarnos con el gobierno humano que nos toque vivir. Pues vamos a poner un poquitico de un orden o un bosquejo que nos pueda ayudar a comprender cómo nosotros, los creyentes, vivimos en un mundo lleno de necesidad de justicia, donde hay gobiernos, donde nosotros tenemos unas facultades, unos derechos, unas responsabilidades. Bueno, la palabra del Señor nos empieza a hablar que hay personas y hay instituciones. Génesis el capítulo 1 y 2 nos habla de instituciones de autoridad, básicamente dos. El individuo que fue creado por Dios, pero también la familia. Todos somos individuos, pero venimos de una familia y normalmente conformamos familia. Pero también vamos a encontrar que el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento ya nos desarrolla, además del individuo y la familia, un gobierno que existe de muchas formas, de muchas maneras. Pero también aparece la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere con estas instituciones? El individuo, la familia, el gobierno y la iglesia. ¿Cómo se procesa o se organiza ese sistema de gobierno para que sea realmente válido y sea justo, aprobado por Dios? Pues podemos comenzar, y voy a apelar a una muy buena autora que interpreta de manera muy interesante lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas, porque realmente son planteados por la palabra de Dios y autores cristianos, y cada uno de nosotros en el ejercicio de la lectura de la Biblia podemos extraer de ella qué habla Dios acerca de estos temas. Por ejemplo, en un reino hay rey, hay alguien que manda, pero ¿quién le otorgó esa autoridad y bajo qué condiciones? Empecemos a preguntarnos asuntos. ¿Tengo yo autoridad? Pregúntatelo. ¿Tienes tu autoridad? ¿Quién realmente es el que nos puede dar autoridad a nosotros para que sea legítimo el ejercicio? Además, cuando tenemos autoridad, que todos tenemos de alguna manera, ¿sobre quién la voy a ejercer? ¿Y quién me dice a mí que puedo ejercerlo con esas personas que yo creo o son otras? ¿O por qué esas personas llegaron a estar bajo mi autoridad? Pero no es todo hablar solamente de autoridad. ¿Qué responsabilidad me acarrea a mí ser portador de una autoridad que se me ha delegado? Pero viene otro asunto importante. Si tengo autoridad, tengo el poder de ejercer esa autoridad. Y cuando hablamos de poder, lo vamos a explicar a qué nos podemos referir. ¿Cómo obtener un poder para poder ejercer autoridad y poder hacer las cosas? Pues vamos a comenzar hablando entre la diferencia de poder y autoridad, que a veces se suele confundir. El poder tiene que ver con mi capacidad, la capacidad de cada uno de nosotros. ¿Soy capaz de hacer algo? ¿Debo prepararme para ser capaz? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Lo he alcanzado? Ese poder que me faculta en una capacidad donde pueda desarrollar ciertos ejercicios. En este caso, cuando tengo que trabajar con personas. Pero hablemos de la autoridad. La autoridad es algo que no se aprende realmente. Se aprende a manejar el poder. Se aprende el poder con la capacidad de hacer las cosas. Pero la autoridad es concedida. ¿Quién es el que me puede conceder autoridad? ¿Será que solamente los seres humanos o esto debería venir solamente de Dios? O por lo menos en las condiciones y las formas que Dios pide para poderlo hacer bien. Ahora, poder hacer cosas, todos podemos hacer cosas, pero tenemos una autoridad legítima para poder hacerlo. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que tenga sus hijos, yo puedo corregirlo, yo puedo decirle no, yo puedo aún castigarlo. Pero la gran pregunta es, ¿tengo yo la legitimidad para ejercer autoridad sobre alguien que no es mi hijo? Qué interesante. Pues miremos la palabra del Señor. El Señor nos habla de recibir poder en Hechos 1:8, el famoso pasaje. Recibimos poder para poder ser testigos. Para sanar y echar fuera demonios aparecen los evangelios. Pero también tenemos poder para bendecir a otros. Creemos
que esa capacidad de hacer todas estas cosas también viene de Dios. Pero cuando hablamos de autoridades, en primer lugar, bueno, hay muchas razones, no pongamos un orden, pero es muy importante pensar en que todos tenemos autoridad, especialmente si hemos permitido la obra de Dios en nosotros, donde hemos sido transformados. Y al ser transformados, ese solo hecho notable de transformación hace que haya una autoridad fuerte, porque las personas lo van a notar. Además, también tenemos otra autoridad por Jesucristo de ser llamados hijos de Dios, pero eso se nos es dado por lo que hizo Jesucristo. Otro asunto que nos da autoridad es cuando Dios claramente nos llama a ciertos ejercicios para poder hacer cosas, pero una cosa es lo que hacemos y otra cosa es la autoridad que se nos entregó. También debemos comprender otros aspectos importantes que la Biblia nos muestra, como el caso de la lectura, donde hay personas. ¿Cómo es esto? Pues sencillamente en la palabra del Señor aparecen seres. El ser más importante y que está por encima de todos es nuestro Padre Dios. Pero además de Dios, quien nos creó a nosotros, en esa creación, pues Él decidió hacer los seres humanos. Sí, todos nosotros somos seres humanos. Se nos facultó para tener autoridad y realmente somos el único ser, porque podríamos hablar de los animales, que son muy importantes, son creación de Dios. Hoy hay discusión si tienen conciencia o no. Difícil. Pero por lo menos, si hay una distinción con nosotros, hemos sido facultados para tener autoridad. Además, autoridad para tomar iniciativas y decisiones. También hay otros seres, además de Dios, nosotros los seres humanos, están los ángeles. Y es interesante notar esto, precisamente les decía yo en un bosquejo de una escritora muy buena, Landa Cope, de la cual he podido leer o tomar un poco para explicar en esta enseñanza por qué es tan importante la autoridad, que ya empezamos a escribir con una historia. ¿Por qué aparecen entonces otros seres como los ángeles? Pues en la Biblia aparecen los ángeles que cayeron y otros que no cayeron. Los caídos ya no tenían autoridad, aunque quedaron con capacidad, y por eso pueden desarrollar muchas cosas. Tienen capacidad, o sea, poder. Pero también aparecen los ángeles que no se desconectaron de Dios, no cayeron. Reciben autoridad para hacer ciertas cosas que vienen solamente del Padre. Y la palabra del Señor es clara: los ángeles están para servir a Dios a su propósito y con su autorización. Pueden tener autoridad, pero que se les concede. Los ángeles caídos quedaron con poder de hacer cosas, pero sin autoridad. Ahora, es muy importante que empecemos a notar otro aspecto. En la palabra del Señor aparecen personas o estructuras de sociedad permitidas por Dios con grados de soberanía. Y comencemos hablando por el individuo soberano. El individuo soberano es un término que es descrito, por lo menos se puede resumir de lo que dice la palabra del Señor, donde a los individuos se les entrega de parte de Dios muchas facultades. Primera de Pedro 3, 11, 13 nos dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Fíjese que este versículo está a modo de petición: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No se nos obliga, pero sí se nos anuncia y se nos avisa. Sin embargo, en la decisión somos soberanos. ¿No será interesante notar que en este mundo se ha querido, y hoy más que nunca, bloquear la individualidad con la excusa del individualismo? La palabra del Señor no nos enseña Dios permite en su soberanía, donde nos ha dejado la oportunidad a todos nosotros de tomar decisiones. Pero cuando hablamos de esto, nosotros no estamos obligados. Somos soberanos como individuos. Por eso no podemos renunciar a la individualidad. El individualismo es una deformación de algo
legítimo que Dios nos ha entregado, el ser individuos. Pero también encontramos además la familia soberana. Jeremías 35, 5 al 8 nos dice: puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber, pero no aceptaron. No, dijeron, no bebemos vino porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó: nunca beban vino ni ustedes ni sus descendientes. Tampoco edifiquen casas ni planten cultivos ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandamientos, vivirán largas y buenas vidas en la tierra. Así que le hemos obedecido en todas estas cosas. Nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy, ni tampoco nuestras esposas, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Esta es otra historia fascinante que no vamos a explicar hoy, pero básicamente nos habla de una familia que decidió como familia soberanamente tener unas formas de vida donde, por ejemplo, el vino se hacía a un lado. Por eso es que los pueblos, las etnias, somos diferentes, porque todo parte de una familia soberana. No es gratuito que hoy el mundo quiera destruir la soberanía de la familia y está siendo usurpada por otros. Encontramos pues otra soberanía, además del individuo soberano, de la familia soberana, aparece la soberanía o el gobierno civil soberano. Romanos 13, 4 al 5 lo describe y nos muestra a nosotros las funciones que Dios desea y le ha concedido en autoridad y poder al gobierno civil. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. El gobierno civil está puesto por Dios específicamente para castigar al malo y proteger al bueno. Se le ha entregado una autoridad y debe tener la capacidad de hacer estas cosas. Pero ¿qué ha sucedido? Que en muchos lugares del mundo el gobierno civil se mete en la familia soberana o se mete en el individuo soberano, con la excusa de poder ayudar a la familia, pero al precio de adueñarse, o con la excusa de combatir el individualismo rampante que hay en la humanidad. Sin embargo, al escudarse en esto de acabar con un individualismo, encontramos a reyes, gobernantes autócratas individualistas, con una contradicción filosófica, espiritual y de la lógica desafiante. Además de la soberanía o el gobierno civil soberano, aparece la iglesia soberana. Josué 24:15 nos dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Fijémonos que el pueblo de Dios ya tenía una creencia. Y este gran patriarca le dice a la nación: bueno, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Le van a servir a Dios o no? Pero mi familia lo va a hacer. Obviamente aquí no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Israel. Sin embargo, en Hechos 17, 32 al 34, encontramos una claridad ya en relación con la iglesia. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca de la resurrección de los muertos, algunos se rieron con desprecio, pero otros dijeron: queremos oír más sobre este tema más tarde. Con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos. Pero algunos se unieron a él y se convirtieron en creyentes. Entre ellos estaban Dionisio, el miembro del concilio, una mujer llamada Dámaris y varios más. Aquí aparece entonces el ejercicio de una iglesia que predica el evangelio, que tiene un propósito y lo hace porque es soberana, capacitada. Tenemos el poder y tenemos la autoridad para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo encontramos no solamente en este capítulo de Hechos, sino en textos anteriores y luego posteriormente. Dios ha diseñado la iglesia. Sin embargo, es interesante notar que en estos asuntos de creer, dice la palabra del Señor que el justo vivirá por la fe. De tal manera
que los asuntos de creencia no pueden ser por obligación. Por eso creemos que las religiones deben ser soberanas. ¿A qué nos referimos? Que en cualquier país cada persona puede creer lo que quiera creer. Ahora, tendrá que ser responsable y tendrá que sustentar su creencia en algún momento. Y si creemos en Dios, será ante Dios. Y si no creen en Dios, también será ante Dios. Es muy interesante esto, porque vamos a concluir hablando de aspectos muy prácticos. Se necesita equilibrio y contrapeso. La historia con la cual iniciamos, encontramos a un rey que tenía la facultad de condenar a su siervo que no le pagaba. Pero él consideró las condiciones de este hombre y le quiso perdonar y ayudar, con calma y con paciencia. Sin embargo, fíjese, este hombre que pudo humillar a su amigo, que era un par, porque simplemente le debía dinero, pudo mandarlo al juez para que lo metieran a la cárcel hasta que pagara. Todo eso lo pudo hacer. Pero realmente, ¿quién le dio esa autoridad? Fíjese que cuando el rey se da cuenta, llega y le dice: Señor, te vas a la cárcel. No te permito eso. ¿Cómo es posible que me estás usurpando sabiendo que yo te ayudé? Por eso es importante que el individuo, es importante que la familia, todos soberanos, que el gobierno civil también soberano y la iglesia o la religión tenga su soberanía. Obviamente nosotros creemos en el cristianismo, las otras religiones tendrán que responder y todo queda descubierto. Yo le he dicho a muchas personas: bueno, si no quieres que crea en Dios o lo que yo predico, pues dime otra forma. Pero no la hay. Nunca nadie ha llegado y me ha podido mostrar que hay otras formas de ser transformados y cambiados. Solo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este asunto de equilibrios y contrapesos, empezamos a encontrar que cuando la religión quiere controlar el gobierno civil, o quiere obligar al individuo, o quiere imponerse a la familia, usurpando el trabajo de la familia, pues comete un exceso. Por eso, cada cual, otra vez repasemos, el individuo, la familia, el gobierno civil y la fe de las personas, pues deben de tener o están facultados por Dios para tomar decisiones, para decidir sobre sus propios asuntos, como un equilibrio y contrapeso, porque hay una tensión entre todos, pero nadie se debe meter en otro lado. Por eso concluimos hablando acerca de derechos. Cuando el individuo quiere imponerse a la familia, ahí sí estamos hablando de individualismo. Cuando el individuo quiere tomar el gobierno civil y se vuelve un autócrata, por eso hemos encontrado grandes abusadores en las historias de los pueblos, donde se levantan como líderes que ofrecen todo, pero realmente no quieren ayudar, lo que quieren es controlar y manipular. Entonces, el individuo que se quiere imponer sobre los demás, ya no estamos hablando de un individuo soberano, estamos hablando de individualismo que destruye y daña. Por eso no es bueno que la religión y el Estado se mezclen. Si algún pastor, algún creyente llega a gobierno, él tiene que gobernar para todos, no debe imponer la religión en primer lugar, sobre todo si es el cristianismo, porque el cristianismo se vive por fe y para fe, no por obligación. Los derechos del individuo no pueden pasar por encima de ninguno de los otros tres. Los derechos de un gobierno civil no deben maltratar y usurpar la capacidad del individuo. Por eso, todos aquellos gobiernos donde el ciudadano pasa a ser un número, y donde el ciudadano no puede opinar y no puede hablar, pues el gobierno está usurpando, se pierde el contrapeso, se pierde el equilibrio y ya hay abusos en lugar de derechos. Y es por eso que ni siquiera la iglesia se puede o se debe imponer ante los demás, porque es como Pablo, que le hablaba a estos gobernantes y decían: por poco me persuades. La persuasión poderosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos? Y sobre todo yo quiero que nos comprometamos como iglesia, porque es muy triste. En primer lugar, creo firmemente que muchos temas, como uno que nos sirvió para ilustrar el asunto de la autoridad y el poder que Dios nos ha dado, la justicia,
Hoy todo el mundo habla de justicia, habla de injusticia. Y nosotros como iglesia casi que nos robaron el discurso de la justicia divina que está en la palabra. Pues por favor, no podemos permitir que se nos roben las temáticas que están en la palabra del Señor. La ecología, bueno, y cuántas otras. La sexualidad sana que bendice. ¿Por qué hemos permitido que se nos roben esos temas? ¿O será que ni siquiera fueron robados, sino que nosotros hemos callado y hemos enmudecido? Pues ante la necesidad de justicia, la iglesia debe tener una respuesta con poder y autoridad, poder que viene de Dios y autoridad delegada por Dios. Enseñémosle eso a nuestros hijos para que ellos también puedan ser capaces. Personas de bendición, donde puedan ejercer con poder y autoridad, proclamar y no estarse mudos ante un mundo que necesita respuestas. Padre, gracias, Señor. Gracias porque sabemos quiénes somos. La autoridad que tenemos viene de parte tuya. El poder viene de parte tuyo, Señor. No vamos a imponernos porque es por fe. Señor, y el único soberano y legítimo, por eso, que podamos ejercer autoridad y poder, es porque vienen de parte tuya. Imagínate, oh Dios, a veces nosotros los seres humanos queremos delegar sin tener la capacidad de delegar. Ayúdanos, glorifícate, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo le siga acompañando y recuerde, nosotros como iglesia tenemos que hablar en una sociedad, por eso marchamos, por eso estamos en muchos sitios y lugares, pero nunca hemos de traspasar las barreras o por lo menos los límites más bien de lo que Dios nos ha permitido. Que Dios siga siendo el primero. Él es nuestro Dios. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima ocasión.